Cuando hablo con ella de lo que tiene pendiente, ya no se fía. ¿Es esa la fecha correcta? ¿Es esa la hora? Ya no lo recuerdo. Hay un montón de tachones y resulta indescifrable. El calendario termina pareciendo una versión abstracta y bidimensional del interior de la mente. ¿Qué ocurre cuando olvidas y no te puedes fiar de aquello que recuerdas? Estamos aquí. Lo sé. ¿Qué día es? Donna, la madre de Tony Estrella, tiene Alzheimer, una enfermedad que ataca al cerebro, destruyendo la habilidad de pensar y funcionar. En cierto sentido, el Alzheimer es una especie de muerte en vida, cuando tu padre o tu madre no reconocen ya a su hijo o a su hija. La persona ya no está ahí. Y sin embargo sí está. Lidia con eso. Adelante. De acuerdo. Donna está tomando un fármaco experimental con la esperanza de mantener a raya la demencia. Esa misma zona. Las compañías que prueban los medicamentos contra el Alzheimer tienen sus propias esperanzas. Un tratamiento eficaz no solo ayudará a los pacientes, también reportará miles de millones de dólares. Hay decenas y decenas de compañías farmacéuticas y biotecnológicas en todo el mundo desarrollando terapias para tratar, prevenir o ralentizar esta enfermedad. Están en juego enormes inversiones y mucho tiempo y esfuerzo. Sabemos que es una tarea extremadamente arriesgada. Porque ha fracasado un ensayo clínico detrás de otro. En los barrios de Colombia y en ciudades de todo el mundo se están probando nuevos fármacos. Mientras se esperan resultados y reina la incertidumbre, una cosa está clara: el Alzheimer es una epidemia. No se trata de una crisis que va a tener lugar en años. Estamos en medio ahora mismo. Los lapsus de memoria eran inquietantes. Citas olvidadas, objetos extraviados, nombres irrecuperables. El reportero Greg O'Brien los desestimó, considerándolos el resultado de un exceso de estrés y un envejecimiento normal. Estaba experimentando una horrible pérdida de memoria a corto plazo. No reconocía a gente que conocía, no reconocía lugares. Y pensé que si lo ignoraba, desaparecería. Entonces, una conmoción cerebral tras un accidente de bicicleta y los consiguientes encefalogramas desenmascaran el problema. Alzheimer, una enfermedad cerebral, progresiva e incurable, el tipo más común de demencia. Greg no solo estaba perdiendo sus llaves, también su memoria. Con 64 años, está narrando la progresión de su enfermedad. Una de sus prioridades es acabar con los estereotipos del Alzheimer. El Alzheimer no es solo la enfermedad de nuestro abuelo. Hay montones y montones de personas en las primeras etapas de la enfermedad ahora mismo, y puede que ni siquiera lo sepan. Porque es una enfermedad que puede tardar 20 años o más en completar su recorrido. Dígame, ¿cuántos hijos tiene? Lo siento. No. ¿No le viene a la cabeza? No caigo ahora mismo. ¿Qué día es hoy? No lo sé. ¿De dónde es usted? Creo que esa es difícil. El Alzheimer no es solo mi historia, puede ser tu historia. O la historia de un familiar o un amigo cercano. ¿Qué es esto? Es un... El número de víctimas es asombroso. Empieza con B. Más de 40 millones de personas padecen Alzheimer, incluidos 5 millones de estadounidenses, y va en aumento. ¿Y esto qué es?
La generación del baby boom se acerca rápido. Se estima que en Estados Unidos cada día 10.000 individuos cumplen 65 años y es la edad en la que aumentan rápidamente las probabilidades de desarrollar la enfermedad. Estimamos que habrá 10 millones más de afectados en los próximos 20 años. Va a alcanzar proporciones epidémicas y tiene el potencial de llevar a la bancarrota el sistema sanitario. Pero también tengo que pensar en el lado humano de la cuestión. Es difícil pensar en algo más triste que el que una persona que ha hecho tanto en su vida y acumulado una vida entera de recuerdos lo pierda todo en sus últimos años. Es mi hija pequeña. No. La capacidad para formar nuevos recuerdos, para recordar las cosas que te suceden cada día, se pierde progresivamente con la enfermedad de Alzheimer y es aterrador. La necesidad urgente de encontrar un tratamiento para el Alzheimer está impulsando una carrera global. Prácticamente todas las grandes farmacéuticas están compitiendo. Un lugar donde las apuestas son altas es Genentech, una compañía biotecnológica ubicada en el sur de San Francisco. Como muchos de sus rivales, Genentech está desarrollando un tratamiento para prevenir o ralentizar el Alzheimer. Se enfrenta a una dura competencia. Hay en ensayo unos 20 fármacos solo en Estados Unidos. Las probabilidades de fracaso son elevadas. Menos del 1% de los medicamentos testados contra el Alzheimer han sido aprobados y ninguno de ellos puede parar la enfermedad. Pero la directora médica, Carol Ho, cree que eso está a punto de cambiar. Hace 15 años, cuando empecé a estudiar la enfermedad de Alzheimer, no creía que pudiera haber en toda mi vida una terapia realmente beneficiosa para los pacientes. Pero la aceleración en 10 o 15 años en la comprensión de la enfermedad y el hecho de tener actualmente terapias muy específicas que van directamente a lo que consideramos el origen, hace que me sienta increíblemente esperanzada. El neurobiólogo Ryan Watts está de acuerdo. Sabemos tanto que es un terreno fantástico para invertir en el ámbito intelectual y averiguar cómo tratar la enfermedad. Cura es una palabra muy fuerte, pero lo que imagino es que podamos desarrollar un tratamiento que se convierta en preventivo. La búsqueda de un tratamiento puede durar décadas. El progreso es lento y gradual. Sé que mucha gente se pregunta cómo es posible que llevemos 25 años sin conseguir un medicamento exitoso que se pueda introducir en el mercado. La única respuesta real es que hemos estado aprendiendo paso a paso a lo largo del camino. La enfermedad se identificó por primera vez en 1906 por el psiquiatra Alois Alzheimer. Durante una autopsia, examinó el cerebro de Auguste Dita, que había entrado en su hospital psiquiátrico delirante y confusa. Antes de su muerte le dijo: «Ya no soy yo misma». Alzheimer rechazó la idea de locura, sospechando que la había matado una enfermedad física. Un fragmento de tejido manchado, ampliado cientos de veces, demostró que estaba en lo cierto. Supongo que tuvo que ser muy impactante el observar estos grandes cúmulos de proteína conocidos como placas. De hecho, estaban por todas partes, acribillando el cerebro. También observó ovillos que se pueden ver aquí, dentro de las neuronas. Alzheimer esbozó las características de la enfermedad que llevaría su nombre. Las placas y los ovillos la distinguían claramente de otras demencias. Pero, ¿eran una causa directa de la enfermedad?
Para encontrar las respuestas, los científicos buscaron familias poco comunes, en las que el Alzheimer se había transmitido de generación en generación. Bien. Sí, papá. En Colombia, a las afueras de Medellín, Ramiro cuida de su padre, Nelson. Lleva 8 años enfermo con demencia e incapaz de trabajar de conductor. Hace 6 meses él caminaba despacio, pero se soportaba él de pie solo. No, él en este momento ya no me reconoce. Él ya no sabe quién soy, no sabe cómo me llamo, no habla, ya no entiende nada, es totalmente un bebé. Nelson forma parte de una familia en la que la demencia comienza inusualmente temprano, alrededor de los 45 años. El doctor Francisco Lopera, un neurólogo de Medellín, ha tratado a la familia desde hace décadas. Comenzó con la madre de Nelson. Y lo que más me impactó fue su edad, que era una persona joven con una demencia tipo Alzheimer. Y también me impactó mucho que varios miembros en su familia habían tenido la misma historia. Desde que nosotros identificamos las primeras familias, sabíamos que estábamos frente a algo demasiado importante. Lopera descubrió pronto otras familias con el mismo patrón de enfermedad. En un pueblo cercano, Salomé cuida de su tía, Yolanda, enferma hace más de una década. Salomé ha visto cómo la demencia ha destrozado a su familia. Me empecé a dar cuenta que era un problema que venía desde desde la familia de mi bisabuela. Y ahí fue donde empezó el miedo en mí, porque yo dije, listo, entonces mi mamá se puede enfermar. Aparte de preocuparme por mi mamá, pero sí me preocupa mucho pensar que yo pueda sufrir de esa enfermedad. Por eso yo no quiero tener hijos. De varias cosas. Lo primero es que yo de verdad quiero hacer, y es en serio. Lopera pidió a la psicóloga Lucía Madrigal que le ayudara a construir genealogías de las familias, sospechando que se trataba de una enfermedad hereditaria. Pero las familias tenían su propia explicación. Para ellos era una creencia de que están enyerbados, están embrujados, les dieron un bebedizo. Y el ser humano se pega de lo que sea para darle una razón de ser a lo que vive. ¿Cierto? Entonces, ellos se pegaban de la brujería, de las creencias y de los mitos que veían en las regiones. Mientras Lopera seguía un rastro de demencia a través de Colombia, su trabajo llamó la atención de Ken Kosick, un investigador del Alzheimer. Cuando vi aquel papel en el que había trazado un pequeño esbozo de aquella familia, quedó claro que era genético, porque si uno de los progenitores de un miembro de aquellas familias tenía Alzheimer, dicho miembro tenía un 50% de probabilidades de contraer la enfermedad. Y las familias eran lo suficientemente amplias para poder ratificarlo. No eran familias de 2 personas, eran de unas 15, y la mitad de ellas la contraían. Era una clara constatación de la condición genética. Lopera estaba convencido de que una rara forma de demencia, determinada por los genes, inundaba la región. ¿Pero estaban emparentadas las familias afectadas? Para averiguarlo, visitó parroquias locales, revisando registros de nacimientos, defunciones y matrimonios. Mientras trazaba su ascendencia, surgió una extensa familia de 5.000 miembros. Aquellos que padecían demencia descendían de un conquistador español. Para determinar si su afección era la enfermedad de Alzheimer, Lopera examinó el cerebro de una víctima. Cuando lo comparó con un cerebro sano, comprobó que era anormalmente pequeño. Se lo envió a Kosick.
Fuimos directamente a mi laboratorio. Cortamos el cerebro, lo teñimos y pudimos ver que estaba lleno de placas y ovillos. La marca indudable de un diagnóstico de Alzheimer. El equipo del Opera había encontrado a la familia con Alzheimer más grande y extendida del mundo. Claramente, había una explicación genética. Pero, ¿qué gen estaba involucrado? ¿Implicaría este gen a las placas o a los ovillos como causas del Alzheimer? En la década de 1980, la atención se concentró en las placas, cuando los científicos descubrieron que estaban compuestas por una proteína llamada beta-amiloide. Poco se sabe acerca del papel que desempeña en el cerebro. Normalmente, los fragmentos de amiloide se eliminan, pero en el Alzheimer se acumulan como basura, formando placas. ¿Podría un gen defectuoso ser el problema? Todo el mundo tiene una copia del gen amiloide. Y este gen nos dio a los genetistas algo con lo que trabajar, algo en donde podíamos buscar mutaciones. John Hardy y Alison Gould estudiaron el gen en familias británicas que, como los colombianos, tenían un historial de Alzheimer. Como todos los genes de nuestro ADN, el responsable de la proteína amiloide está compuesto por 4 bases químicas, abreviadas mediante las iniciales A, T, C y G. Gould estudió el gen en familias afectadas en busca de letras incorrectas, conocidas como mutaciones. Es un trabajo detectivesco. Repasábamos la secuencia de ADN a mano y buscábamos el error ortográfico que estaba causando la enfermedad en las familias. A, T, T, C, C. Entre las 3.000 letras que componen el gen, Gould encontró finalmente una mutación. C, C. En el ADN de una familia, todas las personas que padecían Alzheimer tenían el mismo error. Una C reemplazada por una T. Mirando a través del gel podíamos ver, este está afectado. Sí, porta la variante. Este no está afectado, no la porta. Así que estábamos eufóricos. Sin duda habíamos descubierto algo. Cuando lo mirabas decías, ¡guau! La mutación parecía ser la causante de que el amiloide se aglutinase formando placas. De inmediato, nos dimos cuenta de que el amiloide era crucial en el proceso de la enfermedad, y lo que los investigadores debían hacer era concentrarse en la reducción de amiloide en el cerebro. Hardy y otros científicos plantearon una audaz idea. Las placas de amiloide desencadenan la cascada de destrucción, incluidos los ovillos, que produce el Alzheimer. Pronto se encontraron otras mutaciones que también implicaban placas. La que afectaba a los colombianos fue identificada por Alison Gould mientras trabajaba con el equipo del Opera. Ahora las familias se enfrentaban a una dura realidad. 4 meses. Cualquiera que heredara esta mutación estaba destinado a contraer Alzheimer. No había escapatoria. Al principio fue muy difícil entrar a contarles que eso es una enfermedad, que es real, es que es cada hijo que tiene la misma probabilidad. Entonces yo le decía, ¿lo haríamos bien o lo haríamos mal? Estamos destapando la caja de Pandora, y la caja de Pandora lo que nos traía era la esperanza. Y yo hasta hace poco le decía, ¿dónde está la esperanza? Pero en el horizonte había esperanza. El conocimiento obtenido a través de estas familias permitía el avance de las investigaciones. Las farmacéuticas tenían ahora un objetivo, y todas las personas en riesgo podrían beneficiarse.
Tras años de investigación, Genentech, como muchos de sus rivales, ha desarrollado un posible fármaco contra el Alzheimer. Está diseñado para atacar al amiloide, que forma placas. Si observas un cerebro humano, ves que se empiezan a formar pequeños cúmulos o fragmentos de basura. Y nos preguntamos, primero, ¿cómo podemos parar la producción? Segundo, ¿cómo podemos deshacernos de la basura que hay ahí? Ese es el problema. Y la solución surge de las herramientas que tenemos a mano, que son básicamente el sistema inmunológico de nuestro propio cuerpo. El fármaco es un anticuerpo similar a los que se encuentran en nuestra sangre. Se adhiere al amiloide y da la señal a las células inmunitarias para que lo destruyan. Muchas compañías están probando anticuerpos similares y algunas se han encontrado con graves problemas. Shenaz Suliman, que ayuda en la gestión de las pruebas, es perfectamente consciente de los desafíos. Albergamos muchísimas esperanzas, pero estamos muy nerviosos. La historia del desarrollo de fármacos para el Alzheimer está plagada de dificultades y fracasos. En los ensayos clínicos, algunos fármacos han producido inflamación cerebral en los pacientes. Es un efecto secundario que tendremos que observar de cerca. El fármaco se probará en una serie de ensayos químicos divididos en 3 fases. Las placas están creciendo. Llevamos a cabo un ensayo clínico relativamente amplio en la fase 1. Y fue diseñado para testar la seguridad del fármaco. Y la fase 1 mostró que el fármaco no producirá esa inflamación en el cerebro. Así que es un buen comienzo. El fármaco estaba listo para el ensayo de la fase 2, cuyo cometido era determinar su eficacia y la dosis óptima. Primero se probaría en Estados Unidos y Europa, no con el tipo familiar y raro de Alzheimer, sino con la forma más común, donde las causas son menos claras. El Alzheimer suele aparecer después de los 60. Ahí ves que los genes juegan un papel, pero no garantizan padecer la enfermedad. Más de 500 personas se inscribieron para participar en el estudio de 18 meses para tratar a pacientes como Joan, con la enfermedad de Alzheimer en fase leve o moderada. Hola, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Stephen Salloway supervisa ensayos clínicos en el Hospital Butler, en Providence, Rhode Island. En las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, si tienes una situación estable, se puede tener una calidad de vida bastante buena. Pero es una enfermedad progresiva y nuestro objetivo en este ensayo es ver si podemos ralentizar la progresión del proceso de la enfermedad. Una tercera parte de los pacientes recibirá una dosis alta del fármaco. Otra tercera parte tomará una dosis baja y al resto se le administrará un placebo inofensivo. El ensayo es un estudio doble ciego, lo que significa que ni los pacientes ni los médicos sabrán a quién se administra el medicamento. El conocimiento o las expectativas internas podrían contaminar los resultados. Muy bien. Si existe algún tipo de sesgo en el ensayo, los resultados del mismo podrían ser nulos. Vamos a empezar. ¿Tiene problemas con su memoria? Sí. Muy bien. A pacientes como Bonnie se les están realizando test cognitivos similares a este. ¿Qué fecha es hoy? No puedo. No pasa nada. Personas con Alzheimer entre leve y moderado no pueden responder a multitud de preguntas de memoria sencillas. Ahora quiero que escuche con atención, porque voy a nombrar 3 objetos, y cuando termine quiero que repita los nombres de esos objetos. ¿Está lista? Sí. Muy bien, allá van. Manzana, centavo, mesa. Manzana, centavo, mesa. Ahora intente recordarlas, porque le preguntaré sobre ellas de nuevo muy pronto. Ahora deletree la palabra mundo al revés. D N U M. Muy bien. ¿Cuáles eran los 3 objetos que mencioné antes?
¿Algún intento? No. Durante el ensayo, se espera que los pacientes a quienes se les administró el placebo empeoren, sirviendo como grupo de control. Si Bonnie recibe el fármaco, la esperanza es que sus resultados se mantengan iguales o que su deterioro sea más lento, comparado con los pacientes no tratados. La estabilidad es un resultado muy bueno en lo que concierne a una enfermedad progresiva como el Alzheimer. Si no se producen cambios al cabo de 1 año o 18 meses, el resultado es muy positivo. Bonnie está empezando a entrar en la fase moderada del Alzheimer. Ha dejado de trabajar porque ya no puede confiar en su memoria. No puedo decir que esté bien. Tengo pequeños fragmentos que encajan y entonces puedo imaginar qué es lo que ocurre. Tenemos razones egoístas para participar. Yo quiero que ella vuelva, quiero que sea como era antes. Pero si pudiera mantenerse tal y como está ahora, yo sería feliz. Aceptaré lo que puedan darme. Yo también, sí. Sí. Pero el resultado del ensayo depende de cuestiones clave. ¿Detendrá el fármaco la formación de placas en el cerebro de los pacientes? ¿Y si lo hace, ralentizará o detendrá la demencia? En Colombia se experimentará también con el fármaco de Genentech, pero en un tipo de ensayo diferente. Trabajando con las familias colombianas, los científicos tratarán de prevenir que el Alzheimer les afecte. Realmente es una oportunidad única para intervenir pronto y demostrar que, en efecto, se puede prevenir la aparición de los síntomas. Si llevas a cabo un ensayo preventivo, esta es la población ideal con la que trabajar. Sabemos quién va a contraer la enfermedad con seguridad y vamos a ver si podemos prevenirla. Sabremos si nuestro fármaco, nuestro tratamiento está funcionando. Muy bien. Para comprobar si el fármaco puede detener la formación de placas, los científicos emplearán los nuevos avances de la técnica en imagen. En la actualidad, la proteína amiloide se puede marcar con productos químicos radiactivos para que aparezca con colores vivos en los escáneres cerebrales. Eric Reimann usó la nueva tecnología para examinar a las familias colombianas e hizo un hallazgo sorprendente. Al realizar los estudios en portadores de este gen causante del Alzheimer, frente a no portadores de la misma familia, hemos podido detectar estos cambios cerebrales antes de lo que mucha gente esperaba. Se puede apreciar en este corte horizontal. La imagen capturó un periodo silente. Las placas, aquí en color rojo y amarillo, comenzaron a acumularse en los portadores hacia los 30 años y alcanzaron su pico más alto unos 10 años después, mucho antes de la aparición de los primeros síntomas. Fue una revelación. Las placas se forman mucho antes de que comience la demencia. De hecho, creemos que todas las personas con riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer comienzan a experimentar los cambios biológicos subyacentes 2 décadas o incluso más antes de la aparición de los primeros síntomas. Puede que esto resulte inquietante, pero al mismo tiempo nos proporciona una ventana de oportunidad en la que es posible intervenir para atacar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas clínicos. El trabajo de Reimann se convirtió en el catalizador para iniciar el ensayo clínico preventivo en Colombia. Ramiro desea participar, pero alberga ciertas dudas. Es un compromiso de 5 años y nadie ha tomado el fármaco experimental durante tanto tiempo. Al principio estaba indeciso porque uno cuando está aliviado, cuando no siente nada, entonces es muy difícil uno comprometerse con algo que no sabe si le va a dar o no le va a dar. Durante los meses siguientes, las familias visitan al doctor Lopera para obtener más información sobre el ensayo. Entonces, ¿por qué razón han sido invitados ustedes? Primero, porque son miembros de familias que tienen la enfermedad genética.
Antes de inscribirse, todos deben ser examinados para asegurarse de que no tienen ningún deterioro cognitivo. El ensayo incluye tanto a personas que tienen la mutación del gen como a otras que no lo tienen. A la mitad de los portadores se les administrará el fármaco. El resto se tomará el placebo y a nadie se le comunicará su estatus genético. Recuerdo el caso de un chaval de 24 años al que le pregunté: si pudiéramos decirte si padeces o no la enfermedad, ¿querrías saberlo? Contestó: sí, quiero saberlo. Y añadió: si tengo esa mutación, e hizo este gesto. Ese joven tiene 24 años y le quedan otros 24 para que, incluso teniendo la mutación, pudiera contraer la enfermedad. Pueden suceder infinidad de cosas. La investigación genética está en plena ebullición. Para los participantes como Hugo, existen otras preocupaciones prácticas. Una de ellas es tomarse tiempo libre en su trabajo para realizar las exploraciones periódicas del cerebro. A mí me mandaron una hoja, la constancia de que firmara mi patrón, que si él me daba el permiso. Entonces, digo, si son ratas del laboratorio, vaya tranquilo. Pero yo le decía, gracias. No peleo con él, no le digo, ¿para qué si yo ratón no soy? Es un experimento que nos están haciendo precisamente a nosotros. Entonces no tengo preocupación, no me enojo. Lo único que le decía era gracias, porque curándome a mí, curan a mí sí. Si Hugo porta la mutación, los médicos esperan ver la formación de placas mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Y si es un portador y está recibiendo crenezumab, ese es exitoso. Es que al principio el primer beta-amiloide tiene mucho amiloide, el segundo tiene menos amiloide y el tercero tiene muchísimo menos amiloide, o prácticamente está limpio de amiloide. Solo expertos independientes sabrán si el fármaco funciona. Los demás, incluido Genentech, tendrán que esperar hasta 2020 para obtener los resultados. La compañía tiene que sentarse y esperar. El destino de su fármaco está en manos de otros que llevan a cabo el ensayo y evalúan los datos. Es un ensayo clínico largo y muy costoso, pero es muy probable que proporcione respuestas. En Estados Unidos, el estudio de Genentech sobre la enfermedad de Alzheimer de leve a moderada está llegando a su fin. No mueva la cabeza, yo haré todos los movimientos, ¿de acuerdo? La técnica de exploración utilizada en Colombia era demasiado nueva para monitorear a todos los participantes del estudio. Bonnie pertenece a un pequeño grupo de pacientes que se va a someter a la última exploración. Ella ignora si ha estado tomando el fármaco o el placebo. El ensayo ha terminado oficialmente. Los pacientes pueden recibir el fármaco durante un periodo de tiempo. Voy a remangarme. Sí, puede relajarse. Sí. A veces pienso que su memoria empeora y a veces me parece que está estabilizada. Puedo vivir con ello. Todos los días me pregunta qué día es. No queda otra. Exacto, y espero que el estudio funcione. Sería un milagro. Sería un maravilloso milagro. En Genentech ha llegado el momento de averiguar si su fármaco ha ayudado a pacientes con Alzheimer. Los datos del ensayo se revelarán en una reunión privada. El evento se denomina desenmascaramiento. Está al teléfono. Hay tantas emociones implicadas en este proyecto. ¿Dormiste bien anoche? No. Todos estamos trabajando sin parar para desarrollar estos fármacos. Hola, Robert, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Buen lunes? Sí, ¿has dormido bien? Sí. Soy tremendamente optimista y confío en que veremos algo que realmente pueda beneficiar a la gente. Son Boehm, vicepresidente, sabe que el éxito depende del diseño del ensayo. Cuando tratas de demostrar una hipótesis clínicamente, un gran porcentaje del éxito depende de cómo se lleve a cabo el ensayo. ¿Qué es lo que medimos? ¿Con qué precisión y consistencia hacemos esa medición? Se necesita mucho tiempo y, francamente, mucho dinero para llegar a buen término.
Boeing espera que los 350 millones de dólares invertidos en el ensayo sirvan para realizar un gran avance. Incluso un pequeño indicio de que el fármaco funciona en algunos pacientes se podrá considerar un paso adelante. Si preguntaran al equipo, se vería que creen en un resultado positivo. 5, 4, 3, 2, 1... Yo creo que va a ser más complicado. Según el reloj atómico, son las 11. Por el momento, solo el equipo principal tendrá acceso a la extensa información recolectada. Llevará meses analizar los detalles y averiguar si van por buen camino. Los resultados se harán públicos en una conferencia internacional sobre Alzheimer al año siguiente. A medida que avanzan los ensayos clínicos, millones de pacientes se enfrentan a la imparable progresión de la enfermedad. Greg O'Brien lucha contra sus rápidos cambios de humor. Te sientes como un idiota. Y sé que no lo soy. No soy estúpido. Solo tengo una enfermedad. Quiero a mi familia y quiero a mis amigos, pero ya no me quiero tanto a mí mismo. Ya no me quiero tanto. Hace algunos meses recogí su teléfono roto del suelo. Mi padre dijo que se le había caído. Pero lo que pasó realmente es que no sabía cómo marcar. Se enfadó y lo tiró contra la pared. Si pensara que su rabia es parte de su personalidad, estaría muy inquieta y muy enfadada. Así que cuando lo veo disgustado y enfadado, sé que no es él, es su enfermedad. Después de ver a su madre morir de Alzheimer, Greg sabe lo que le aguarda. Pierdes la autoestima, pero no quieres que la gente se compadezca de ti. Así que luchas, luchas, luchas. Mientras pacientes de todo el mundo esperan un tratamiento, los científicos que luchan contra el Alzheimer se reúnen en Copenhague, Dinamarca. En el Café Europa, Son Boeing y Carol Ho se preparan para una presentación crítica. Investigadores de compañías rivales y universidades están impacientes por saber si la droga de Genentech funciona. El equipo de Genentech ya conoce la respuesta. Carol Ho rememora la cadena de acontecimientos llena de altibajos que condujo a este momento. Aquel día, cuando se cerró la puerta, tenía lugar el primero de los 2 desenmascaramientos, el de la dosis baja. En el grupo sometido a una dosis baja no hay ninguna diferencia esencial entre el fármaco y el placebo. La dosis baja falló claramente. ¿Pero qué sucedió con la dosis alta? Meses después, desenmascaramos la dosis alta. Ahora disponíamos de todos los datos. El campo de visión se estaba ampliando. A dosis altas se aprecia una diferencia entre el fármaco y el placebo en los pacientes más leves. En los pacientes leves sometidos a placebo se observó, como estaba previsto, un declive de las facultades cognitivas. En los sometidos a altas dosis, el declive fue un 35% menor. Me vino a la mente una abrumadora sensación de alivio. En los pacientes más leves, sometidos a dosis más altas, se apreciaban señales que sugieren que estamos teniendo éxito. Es increíblemente prometedor para las primeras etapas de la enfermedad. Sin embargo, ¿justifican estos resultados la inversión de casi $1.000 millones en la tercera fase de un ensayo clínico para pacientes con Alzheimer leve? Pocos meses después, se tomó la decisión de seguir adelante con el estudio. En Colombia, donde se está interviniendo antes, cambiarán a una dosis más alta para dar al ensayo preventivo una mejor oportunidad de éxito.
En Colombia, los sujetos se encuentran en el estadio más leve. Aún no han desarrollado ningún síntoma. Así que cada ensayo se apoya sobre el ensayo clínico precedente, permitiendo que las ideas avancen como siempre, de manera gradual. En Cambridge, Massachusetts, la compañía biotecnológica Biogen se propuso capitalizar las lecciones aprendidas en ensayos clínicos anteriores. Sus científicos diseñaron un ensayo de seguridad selectivo en fase 1, con la esperanza de obtener resultados más claros. En lugar de tratar el Alzheimer moderado, Biogen solo ha inscrito a pacientes como Donna, que se encuentra en la etapa temprana o leve de la enfermedad. Y exploraron a cada paciente para asegurarse de que tenían placas susceptibles de ser atacadas por su fármaco. Los resultados fueron prometedores. Observamos que cuanto más fármaco se le administraba al paciente, más placa de amiloide se eliminaba del cerebro. Y cuanto más tiempo estaba sometido al fármaco, más placa era eliminada. Así que creemos que tenemos pruebas de que nuestro fármaco penetra en el cerebro, ataca las placas y las reduce. Una vez conseguido eso, el siguiente paso es verdaderamente crucial. ¿Contribuye eso a mejorar las facultades cognitivas? Bien, le voy a enseñar algunos objetos comunes. Aunque el objetivo principal del estudio era probar la seguridad del fármaco, Biogen también reunió datos cognitivos. ¿Qué es esto? Un chupete. ¿Y esto? Un destornillador. ¿Y qué es esto? Buena pregunta. No lo sé. Sé lo que es, pero... Eran solo 166 pacientes en el estudio, una cantidad demasiado pequeña para sacar conclusiones definitivas, pero surgió una señal. Observamos que una cantidad menor de amiloide en el cerebro de los pacientes leves se correspondía con un deterioro más paulatino en la capacidad cognitiva, especialmente para las dosis más altas del fármaco. A diferencia de los pacientes que recibieron placebo, los pacientes que tomaron la dosis alta se deterioraron un 80% menos en las pruebas cognitivas, pero hubo efectos secundarios. Aparecieron síntomas de edema o inflamación en el cerebro y muchos pacientes tuvieron que abandonar el estudio. Voy a tomarle la temperatura. Queremos evitarlo porque tenemos que asegurarnos de que la gente no desarrolle ningún daño significativo por la eliminación de amiloide. Este efecto secundario limitará los anticuerpos que podemos administrar mientras intentamos ayudar a sus cerebros a eliminar el amiloide. Para Tony Estrella es un riesgo que vale la pena asumir, especialmente si el ensayo se traduce en un fármaco eficaz para tratar a su madre. ¿Qué flecha es esa? ¿Puedes decirme qué está conectando? Está conectando del 11 al 9. ¿Piensas que cambiaste del 11 al 9? ¿Por eso tachaste el 9? No lo sé. Buscas un salvavidas porque te mueves en un territorio desconocido. Y hay una cierta dosis de miedo sobre lo que va a sucederle a tu madre. Y no puedes evitar pensar también en ti mismo. Mi abuelo también padeció Alzheimer. Así que piensas, esto no se va a detener aquí. Y por eso este ensayo es tan importante. Convencida de que los efectos secundarios se pueden controlar, la compañía Biogen ha decidido dar el salto a la tercera fase y tratar a miles de pacientes. Estamos en el proceso de probar una hipótesis que supone un gran desafío para el mundo. Creemos que es un objetivo muy viable, aunque puede que no sea el único. Están en juego grandes inversiones, hay mucho tiempo y esfuerzo en juego. Buscamos una señal, algún tipo de señal que demuestre que vamos por el buen camino. Y en los últimos 2 años han empezado a surgir pequeños indicios que sugieren que estas terapias con anticuerpos pueden proporcionarnos un tratamiento. La clave del éxito parece ser la administración temprana de estos anticuerpos. Está estupendo. Risa Sperling piensa que eliminando las placas de los cerebros de la generación del baby boom podría prevenir una epidemia. Está llevando a cabo un ensayo preventivo para las personas en riesgo de padecer Alzheimer común, usando un fármaco desarrollado por la compañía farmacéutica Lilly.
En ensayos anteriores, disminuyó la pérdida de memoria un 34% en pacientes con Alzheimer leve. Los resultados nos sugirieron que si pudiéramos comenzar 10 años antes y tratar a personas con síntomas leves o sin síntomas y ralentizar la pérdida cognitiva en un 30%, podríamos prevenir la demencia en muchos individuos. La mayoría de esas personas morirían en un salón de baile en lugar de en una residencia de ancianos. ¿No he tenido un infarto? Está perfectamente. Ya puede incorporarse. Arthur Canter sabe que las exploraciones han detectado placas en su cerebro. Trate de no parpadear. También teme que sus lapsus de memoria no se deban a un envejecimiento normal. Así que se ha inscrito en el ensayo preventivo. Puedes hacer como el avestruz, esconder la cabeza bajo la tierra y decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Colóquese en la camilla. Todos los que estamos pasando por este proceso nos jugamos mucho, pero al mismo tiempo existe el potencial de lo que se podría descubrir y si los medicamentos funcionarán o no. Mantenga los ojos cerrados. Aunque la prevención de la acumulación de placa puede mantener alejado al Alzheimer, Sperling sospecha que esta estrategia no ayudará a todo el mundo. Sobre todo cuando la enfermedad avanza y otro de los culpables identificados por Alois Alzheimer hace más de un siglo comienza a causar estragos, los ovillos neurofibrilares. En el cerebro de las personas que padecen Alzheimer se producen dos cambios diferentes. Uno es la acumulación de amiloide en forma de placas y el otro es lo que llamamos ovillos, que se acumulan dentro de las células nerviosas. Los ovillos están formados por una proteína llamada tau, que ayuda a estabilizar las neuronas y les permite comunicarse. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, la tau se corrompe y se retuerce formando ovillos neurofibrilares. A medida que se forman los ovillos y las neuronas mueren, aparecen los síntomas de la demencia. Pero, ¿por qué se deteriora la tau? Nuevas pistas aparecen a medida que los nuevos avances permiten a los científicos visualizar y rastrear la tau en los cerebros de pacientes vivos. Cuando empezamos a analizar los escáneres de tau, apreciamos que casi todas las personas con más de 65 o 70 años tienen algún ovillo formado en el interior del cerebro. Estas personas siguen siendo normales, pero llegado a un cierto punto, en algunos individuos la tau se transforma. Se enreda y prolifera, propagándose hacia otros lugares del cerebro, y lo hace vertiginosamente. Y la razón se hace evidente cuando se comparan los escáneres de amiloide y tau de la misma persona. En la enfermedad de Alzheimer, la gente no tiene ovillos propagándose por su cerebro a menos que haya presencia de amiloide. Por lo tanto, pensamos que el amiloide es el percutor y la tau es la bala que, por desgracia, mata las células nerviosas. Y cuando eso sucede, la gente comienza a sufrir demencia. Por lo tanto, si vamos a buscar un tratamiento, no se puede ignorar la tau. Estamos ante una enfermedad compleja que necesita un ataque en múltiples frentes. Estamos viendo los primeros fármacos que entran en ensayos clínicos para evitar que los ovillos se propaguen, pero no sabemos los problemas con los que se van a encontrar. Necesitamos dar con una terapia adecuada y segura que acceda al cerebro, sea potente y ataque al objetivo correcto. Es parte del descubrimiento de fármacos. Es muy difícil. A medida que los fármacos enfocados hacia la tau entran en los ensayos clínicos, Genentech, Biogen y Lilly esperan los resultados de sus anticuerpos dirigidos contra el amiloide. Incluso si ralentizan la demencia, no serán infalibles ni servirán para todo el mundo. Sin embargo, los expertos predicen que podremos ver los primeros fármacos para tratar las causas del Alzheimer en 2020. Pero el progreso también depende de que la gente participe en los ensayos clínicos. Estamos en un momento realmente prometedor y una de las cosas que tienen que tener en cuenta los enfermos es que cuanto antes podamos reclutar a pacientes en estos ensayos clínicos, antes empezaremos a obtener respuestas.
Solo hay una salida para este problema, y es la investigación. La comunidad científica está realmente implicada, y los resultados se están viendo rápidamente. Y es ahí donde vamos a obtener una respuesta. Allá va. Bonnie ya no puede quedarse sola. Muy bien. Desde la muerte repentina de su marido, su hija se ha mudado a su casa para ayudarla. Después de 16 años de enfermedad, Yolanda falleció. Pero muchos de sus parientes se han inscrito en el ensayo preventivo. Y quieren encontrar una manera de parar esa cadena. Y quieren un mejor futuro para sus hijos. Por primera vez en 30 años ven una esperanza. Preparándose para el futuro, Greg ha puesto en venta su casa en Cape Cod. Padecer Alzheimer es como tener un bicho que te va devorando el cerebro un poco cada día. Y te levantas al día siguiente y te dices a ti mismo, bien, ¿dónde voy a estar hoy? Es una sensación aterradora. No sé qué va a ocurrir, ni lo que me espera en el futuro. Tengo que plantarle cara y no sé cuándo se apagará la luz en mi cerebro. Quiero que la sociedad se tome la enfermedad de Alzheimer en serio, porque es una espada de Damocles que pende sobre todas nuestras cabezas.